Estamos repasando, yo les invito, como es natural, a que vean en Libertad Digital. También puede ver La Razón, ya que está aquí Paco, no pasa nada, ¿eh? Y además, al lado de otros medios que no pueden hacer más el ridículo, pues en fin, mejor. Pero en Libertad Digital están siguiendo al minuto todo lo que está pasando, que empieza a ser ya pues una película de jueces. Después del oeste, yo creo que ya antes, lo que más gusta en los Estados Unidos es una película de juicios. O sea, es un género, el género del juicio con jurado, que es, bueno, es antiquísimo y que es verdaderamente fascinante. ¿Por qué les encantan los recursos y todas esas cosas? Jurado, que debería estar prohibido como todo síntoma de barbarie, porque el jurado estaba cuando no había justicia, pues unos cuantos ahorcaban a un ladrón de ganado, pero bueno, el jurado, digan lo que digan, mal. Pero bueno, esto es una opinión. Aparte de Paco Maruenda, que vamos a tener, tenemos a Bertrand Lagrange. Bertrand, bienvenido. Gracias, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Bertrand preside una tribu extraña, que es la de los corresponsales, la gente que informa de España fuera y a veces de fuera en España, porque ahí hay una mezcla. Imagino que hoy ninguno dormirá de tu asociación, ¿no? Bueno, supongo, pero sabes, siempre hay algunos que no les preocupa mucho. Sí. Entonces, yo creo que hay un seguimiento en la casta periodística, Sí. hay un seguimiento muy intenso, más que todo de parte de los que se han equivocado y que son la mayoría. Sí, bueno, es que por segunda vez, o sea, por enésima vez, otra vez está pasando en Estados Unidos lo mismo que aquí. La gente no dice la verdad a los encuestadores porque piensa que son parte del sistema al que odian y contra el que votan. Y la verdad es que lo último, vamos a decirles lo último que tenemos ahora. Bueno, lo último es que acaba de comparecer Donald Trump, se le estaba esperando, todos sus fieles estaban esperando las primeras declaraciones de Donald Trump, que vienen a confirmar precisamente, Federico, lo que comentábamos a las 7 de la mañana, esas sospechas de que se podrían manipular las elecciones, sobre todo en algunos estados, y ha anunciado el todavía presidente de los Estados Unidos que va a recurrir al Supremo. No queremos sorpresas, no queremos votos a las 4 de la madrugada. Si quieres, escuchamos ese momento. Esto es un fraude al público americano, es una vergüenza para nuestro país. Estamos listos para ganar las elecciones. Francamente, nosotros ya hemos ganado estas elecciones. Ha hecho un repaso Donald Trump de los estados en donde habían ganado y ha hecho un comentario sobre la cuestión de Arizona. Sabes que ha sido muy polémico a lo largo de la noche, porque ha sido la Fox, además, la que efectivamente, la que se lanzó, no podríamos decir, a la piscina. Ella sola, además. Efectivamente, ha dicho Donald Trump que, bueno, que en Arizona todavía tenían la posibilidad de darle la vuelta a los resultados y que aquellos que se habían adelantado diciendo que no tenía ninguna posibilidad estaban completamente equivocados, señalando directamente a la cadena Fox. Bueno, hay que decir que el problema de tener un sistema electoral verdaderamente cochambroso, donde cada estado casi es peor que el anterior. Yo no conozco ningún país, Bertrand, tú tienes más experiencia. Yo creo que no hay ningún país que tenga un sistema electoral tan caótico, tan legalmente protegido y al mismo tiempo tan caótico en el conteo como Estados Unidos. No creo, no conozco a ningún otro. Es un sistema más que todo muy complejo. Sí, pero aparte por la atribución de escaños, porque hay sistemas tan antiguos de votar, igual que lo del voto por correo, que le mandan a cualquiera aunque esté muerto y luego vete tú a saber si está vivo. Mucho mejor cualquier país europeo, por supuesto, pero yo creo que casi la mitad de los africanos son mejores que muchos estados de Estados Unidos, otros no. Sí, porque son sistemas nuevos, son sistemas hechos a partir de las antiguas colonias. Entonces ahí ya era la modernidad, ya había llegado. En el caso de Estados Unidos es una herencia del pasado, cuando era una población mínima, unos pocos millones de ciudadanos, y ahora estamos hablando de un número bastante más. Los 20 días que se daban eran los 20 días que se calculaba que tardaba de ir en mula a votar un señor que vivía en las montañas, en Wisconsin, a su vez, o sea, y se conservan, pasaron de 20 a 10 días en mula. Bueno, pero increíblemente esos sistemas sobreviven. Hace unos años fue cuando la famosa pelea de Al Gore y Bush en Florida. Es que el sistema de conteo en Florida, con tarjetas primitivas de cuando se fundaron los ordenadores, es antiquísimo. Y en cosas, fíjate, lo más moderno tecnológicamente es Estados Unidos. Bueno, pues en las votaciones es arcaico y no hay manera de que lo cambien, ¿eh?
Bueno, forma parte también de una tradición y para cualquier nación la tradición es muy importante. Para ellos, desde luego, es sagrada. Y es verdad que históricamente se habían producido estos problemas. Es todo bastante reciente y además es una actitud de una parte de lo que llamamos la progresía americana de odio, hay que decirlo así, hacia los candidatos republicanos. Entonces eso con Reagan, ¿eh? Sí, que ahora ya se nos ha olvidado, dice, no ha pasado nunca, no, con Reagan pasaba. Hombre, pero acordémonos lo que decían, Reagan es un muy buen ejemplo, ha sido uno de los grandes presidentes de la historia de Estados Unidos y en cambio fue acogido como si fuera un zote, un pobre hombre que no sabía... Un idiota, un mal actor... pues probablemente después de Lincoln, el más decisivo, ¿no?, en Estados Unidos. Y luego siempre olvidamos que los demócratas acaban generando enredos enormes, ¿no? El mitificado Kennedy, que hoy sería un acosador sexual, un hombre más hijo de un hombre tan corrupto que se había hecho el dinero con la mafia como era John Kennedy. Y además pro-nazi. Efectivamente, pues resulta de que es el que generó el proceso que llevó a la guerra de Vietnam, que completó Lyndon Johnson de una forma clarísima. Luego han tenido presidentes como Carter o un salido sexual como era Bill Clinton, también pues no hablemos de Biden, porque Biden, al menos Clinton era mayor de edad. Y Obama, que es el menos negro que he conocido jamás, por cierto, ¿no? Todo siempre de este entramado del establishment. Si hay algo que es establishment, todos son establishment, ¿no? En Estados Unidos es impensable alguien que sea candidato al Senado o al Congreso que no sea un triunfador, porque ellos no entienden que alguien que no triunfa puede hacerlo. Todos son millonarios, es decir, cuando hablan de Biden, dicen, hombre, es verdad que su padre era un incompetente y arruinó a la familia, pero era nieto de millonario, y todos, o Kamala Harris, ¿no?, que la presentan como una inmigrante, y hombre, una inmigrante hija de una prestigiosa oncóloga y de un profesor de Berkeley, es decir, y además hindúes con éxito, efectivamente, que es una de esas minorías que tienen mucho éxito. Sí, como por eso, entonces aquí ellos, yo creo que el error demócrata es que desde el minuto 1 de la victoria de Trump, como no la esperaban, claro, ¿cómo iba a ganar a Hillary Clinton? Increíble, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que no se han preparado un candidato, es decir, lo que han tenido es el candidato por descarte. Sí, bueno, pues Biden, ya está, ¿no? Entonces, toda la campaña que han hecho desde el minuto 1, ¿no?, en películas, en series, en periódicos, revistas, libros, etcétera, ha sido espectacular. Es decir, contra Trump, que es verdad que es un personaje pintoresco, pero claro, Estados Unidos es un país tan grande como la decadente Europa. Entonces, claro, cuando hablamos de Estados Unidos, yo a veces me quedo como asombrado. Eso decían, no, es que la escoria que vota Trump, hombre, no está mal, 70 millones de americanos es una cifra por cierto, no desdeñable. Ahora la escoria, según las informaciones que tenemos, la escoria que vota Trump es hispana y negra. Sí, sí. O sea, lo votan menos blancos, todos han subido de nivel. Y los que más han subido eran los más pobres, los hispanos o latinos y los negros. Curiosamente, los que han subido más el voto a Trump en los estados donde eso se sabe. Afroamericanos e hispanos, la verdad es que se daba por descontado el voto de los cubanos afincados, lógicamente, en Estados Unidos. Está pero por más ejemplo, dividido de lo que parece. Era más fácil el venezolano, el colombiano, esos son mucho más recientes, porque el voto cubano ya son 4 generaciones de exiliados, aunque sea por pelearse con el abuelo, es que está más dividido. Hay una cuestión que la gente olvida y es que el que consigue llegar a Estados Unidos y ser ciudadano americano lo valora muchísimo. Y dice, ya no quiere que entren más. Efectivamente, dice, oye, o que entren con las limitaciones normales. Y luego aquí, como es curioso en Europa, como por una parte la izquierda está movilizada contra Trump desde el minuto 1 y luego el centro derecha está complejado. Sí, es decir, no puedes decir que ahora es trumpista, ¡uf, qué horror!, ¿no? Dice, estás a favor del machismo, no sé qué. Digo, vamos a ver, es que no es así. Es decir, Trump ha hecho políticas interesantes. Oye, pues a mí es verdad que las formas me llaman la atención, pero tampoco me gusta Biden. Es un zafio de televisión, pero Biden está manoseando menores en público. Y su hijo haciendo negocios turbios en Ucrania, pero abiertamente, además negocios millonarios. Oye, nada, censurado. Esta mañana veíamos en Twitter, han censurado un mensaje del presidente de los Estados Unidos. No es el primero. No, pero hombre, en plena campaña, en la noche electoral, intervenir de esa manera. Bueno, ahí hay una cosa de fondo que ya le pasó en su momento a Rockefeller, ¿no? Y es el romper esa dinámica de grandes monopolios implícitos o explícitos que se acaban generando y que atentan contra la competencia. Es decir, en estos momentos el poder tan enorme que tiene todo ese mundo de Silicon Valley, todo lo que es pues Google, lo que es Twitter, etcétera, es inaceptable ya. Entonces ellos saben de que al final creo que la legislación Facebook, les van a acabar obligando a torcearse
Pues claro. Porque es que si no pasa lo mismo que Amazon, al final acabas generando un monopolio ya no estadounidense, que es lo que le pasó a Rockefeller con la división de la petrolera, sino generas un monopolio global. Es decir, pero hay una cuestión, Amazon también. Amazon también censura. Amazon, por ejemplo, contrató 5 películas a Woody Allen y por una acusación que cuando fue a juicio fue declarado inocente, de pronto suspendió las 5 películas que le tenía contratadas por el qué dirán. Y de estas continuamente. O sea, son todo progres multimillonarios y cuanto más rico eres, más de izquierda eres, porque encima presumes de rico y de izquierda, lo cual es fantástico, claro. Eso es nuevo. Antiguamente se hacían los pobres, pero ahora nada. Sí. Bueno, Bertrand, ¿qué pasa si esto se dirige hacia un conflicto en los tribunales? Bueno, antes de todo quería hacer un apunte sobre el voto cubano en el caso de Florida. Se pensaba que en realidad era un voto ya más dividido y parece que no lo es tanto, porque las nuevas generaciones, que son más apolíticas, los nuevos cubanos que han llegado en los últimos años, que son más, digamos, que se han ido más por motivos económicos que políticos, a que pesar están que la parte económica es el resultado de la política. Están más interesados en poder ir y venir entre Florida y Cuba para visitar sus familiares, para incluso hacer algunos negocios, y entonces se pensaba que ellos estaban menos a favor de Trump. Pero en las últimas semanas, algunas encuestas, que bueno, hay que tomar las encuestas con mucho cuidado, pero cuando son muy específicas, ahí es posible, se acerca un poco más a la realidad. Parecía indicar que sí había más votantes a favor de Trump. Bueno, ha ganado Florida cómodamente. Incluso en esa generación. Sí. Entonces, eso indica que sí, el voto cubano sigue bastante homogéneo. Bueno, lo que es interesante es la diferencia, es que La Habana, el régimen, votaba por Biden. Bueno, claro. Y todo el exilio, casi todo el exilio, votaba por Trump. Y hemos visto todas las maniobras de parte de La Habana en las últimas semanas. Incluso ayer una noticia que a mí me pareció fabulosa en su momento. Granma, el diario del Partido Comunista, publicaba que habían decomisado más de 2 toneladas de hashish. Hacía un larguísimo artículo para decir, mira, hemos salvado la juventud de Estados Unidos. Y nosotros que la vendemos. Y precisamente el día de las elecciones sacan este artículo. Justo cuando han legalizado la marihuana en media docena de estados, por cierto. Entonces se ve a qué punto La Habana estaba desesperada para que perdiera a Trump. Bueno, hay que añadir otra cosa que a mí no me sorprende, pero claro, la gente, si sigue lo de Estados Unidos, por lo que cuentan los enviados especiales españoles, que es una mentira detrás de otra, o sea, el voto Texas, que es donde más mexicanos hay, donde más, pues Texas ha sido de Trump. Sí, el voto, y donde más crece la población es en las zonas mezcladas, porque además también los mexicanos ya están mezclados, son 3 generaciones, aparte de que Texas era de la corona española, y si no fueran por su mala cabeza, México llegaría hasta Alaska. Pero como son, pues lo perdieron. Bien, pero hay que decir que la evolución del voto latino, en general, o hispano, es pro-republicano, cosa que no sucedía desde Reagan. Porque eso es verdad, es decir, ha habido algunos presidentes que han roto esas barreras que son de clase, que son sobre todo de acceso a los fondos y de acceso a los medios. Y es sorprendente que mientras una izquierdista prácticamente comunista como la Ocasio-Cortez, es una de esas calamidades como Black Lives Matter, etcétera, pueden ganar en Nueva York, pero sin embargo, donde hay muchos, como por ejemplo en todo el sur de Estados Unidos, votan republicanos, no votan demócratas. Sí, más que todo porque son mexicanos o centroamericanos. Cuando en Nueva York hay una mezcla de puertorriqueños. Ahí son puertorriqueños y de segunda, tercera, quinta generación. Eso explica mucho este tipo de voto. Y en el caso de los migrantes, yo creo que Paco hacía una alusión antes a esto, los migrantes ya instalados en Estados Unidos, en particular los mexicanos, no quieren que haya más migrantes que vengan quieren de legalizar México, porque a ellos mismos les quita precisamente el espacio que han conquistado. Entonces, esos migrantes van a los republicanos y en este caso a Trump.
Esa alusión que ha hecho Trump en la intervención que le acabamos de escuchar, haciendo alusión a que irá al Supremo y estableciendo dudas sobre el recuento de los votos, especialmente lo que se haga por correo, comienza ya, lógicamente, a saltar a las portadas de todos los medios, aquí en España, lógicamente, también los medios estadounidenses, y establece, bueno, pues el punto de mira precisamente en ese punto, ¿no? En el recuento del voto por correo en determinados estados y en los tribunales, ¿no? Ahí se podría al final dilucidar el resultado de estas elecciones o qué consecuencias podría tener. Ya pasó en su momento, es decir, pero es un tema... Pasó en Florida, pero aquello era un estado, aquí ser varios. Pero es sobre otro tema en Florida, no fue sobre el resultado. No, era por la maquinaria electoral. Entonces, sobre el resultado yo creo que los tribunales no se pueden pronunciar, pero se pueden pronunciar sobre paramos o no el recuento, o no reconocemos la validez hasta qué hora vale de los votos que llegaron por correo después de tal hora. Me llega ahora el dato concreto. En voto popular, lo que ya se tiene contado, Trump tiene 2 millones más de votos que los que sacó la última vez. Y la ventaja que le sacó de 2 puntos Hillary en voto popular, aunque ganó en estados Trump, ahora es de 1 punto. Es decir, que está teniendo mejor resultado Trump ahora con el virus que entonces, lo cual, la verdad, es una cosa sorprendente, porque se encontró de golpe con algo que nadie esperaba. Pero, en fin. Bueno, Federico, si te parece, en este punto de la mañana vamos a recomendar el test de genética nutricional. Ah, qué importante. Yo no sé si para los responsables... Mira, Beltrán se conserva admirablemente. Sí, no. Después de las Beltrán cosas no le que vamos a mandar él necesita, pero en general, a partir de cierta edad, mira, o los responsables de las empresas que hacen las encuestas, de verdad, o sea, no, una eso vez sí, más, eso tiene una solución y muy los sencilla. medios que nos las tragan. ERE y adiós, o sea, los medios que se las tragan, no puedo hablar en plural. Y se las tragan. Sí. Las venden como si fuera la Biblia revelada, sí, ¿no? Las tablas de la ley, las encuestas han dicho. Vamos a recomendar, si os parece, ese test de genética nutricional para todos los responsables, porque lo van a necesitar. Te dice cómo perder peso, pero también qué es lo que te sienta bien, qué es lo que te sienta mal. Sobre todo las alergias, que eso es lo que a mí me ha llamado la atención. Las intolerancias, no tiene antiguamente, por qué ser alergia. Como se vivía mucho menos años, pues no desarrollabas tantas intolerancias, porque te morías antes. Pero resulta que ahora, a los 60 años, empiezas a desarrollar intolerancias. 74 años que tiene Donald Trump. Bueno, y el otro 76 o 78. Sí. Está gaga, pero si es que está gaga. Por eso lo quieren, porque va a ser una marioneta de todo lo que es el aparato poderoso, ¿no?, que hay detrás del Partido Demócrata. Les viene que muy luego bien. Tampoco saben qué hacer, ¿eh? Bueno. Porque como demostró con Obama, aparte de hacer negocios, y en política exterior son una calamidad. Bueno, en las clínicas CRES te hacen ese test enseguida, es rápido, no es doloroso ni muchísimo menos, te dan los resultados de forma muy rápida. Te pueden ayudar en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, que es donde tienen clínica, y además un número de teléfono donde puedes pedir tu cita, es el 91 445 0004, vamos a repetirlo, 91 445 0004. Bueno, ahora ilumíname, Daniel Muñoz, ilumíname con Endesa. Yo desde que estuve allí, mi paisano Manolo Pizarro, mira que somos pocos en Teruel, pero mira que cundimos en la murga que damos. Este plan Endesa que es maravilloso. Una información para nuestros oyentes que les va a interesar muchísimo. Los jueves, a las 12 menos 20 de la mañana, tienen una cita con Federico y con Endesa, donde un experto les va a contestar. Mañana mismo, con preguntas sobre la factura de la luz, que es un arcano muy superior al cubo de Rubik, a los palimpsestos egipcios, o sea, a la raza vasca, es decir, los misterios más antiguos del mundo. Dudas sobre la luz, sobre el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o sobre cómo ahorrar en tu consumo, que también es importante. Si quieren una respuesta a estas preguntas, es tan fácil como dejar un mensaje en el WhatsApp 689 42 53 11, repito, 689 42 53 11, o en el correo tuenergia@esradio.fm, tuenergia@esradio.fm. E insisto, ahí nos pueden escuchar a las 12 menos 20 los jueves en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa. Bueno, pues yo ahora tengo una pregunta, porque todos los años, más o menos por estas fechas, siempre él y yo disfrutamos si está ya el catálogo de los juguetes. Ay, los juguetes. Porque los niños dicen juguete. Los juguetes. Quiero mi juguete. Que hay un problema con los catálogos. ¿Es verdad que ya están los de este año, los juguetes de este año? Pues estamos con el catálogo de juguetes, y también ayer me preguntabas, yo no sé si has picado ya algún turrón, algún dulce de Navidad, porque ya tenemos. Yo voy por el pan de Cádiz.
Ah, pues muy rico. Oh, también, el claro. pan de Cádiz y los pastelillos de Gloria. Oh, qué bueno. De ahí a Cres Genómica. Eso es Gloria, efectivamente. Pues mira, tenemos ya un 25% de regalo en más de 4.000 productos. Bombones, turrones, panetones. A mí me gusta el panetone, me gusta mucho. Sí, sí, Dulces de Navidad y luego también, por supuesto, en la bodega, en las cervezas, en los refrescos, 25% de regalo, 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos. Y bueno, estamos sorteando 625.000 vales regalo, así que ya sabes, es ahorrar y comprar mejor. Eso sí, hasta el 11 de noviembre hay que darse prisa. Bueno, pues Una pausa pausita, y continuamos, volvemos. sí. Luego vamos a hablar también con Fernández Barbadillo, que aparte es un gran historiador, que publicó recientemente un libro, pero eso le quiero dedicar una tertulia sobre esto no estaba en mi historia del Imperio Español, que es pues una cosa, no es como lo de Elvira Roca Barea, que era una cosa casi más, digamos, de tesis, además de demostración. No, esto es el desmentido de mentiras flagrantes que nos han contado y que los españoles nos contamos a nosotros mismos, que es una cosa, yo no he visto nunca un país que haya interiorizado de esa manera, pero nadie, o sea, nadie, ningún país, nunca. Es una pérdida de orgullo y de no entender lo que es la y historia. de no saber lo que es el mundo ni la vida. Pero ahí ha habido muchos historiadores de izquierdas que han hecho una labor lamentable de demolición. Y luego el complejo nuestro cuando decimos los hispanistas, ¿no? De No humanistas. hay país en el para uno mundo, bueno ¿no? que salen, hay 14 que son para la basura. Mira, yo si en Francia o en Estados Unidos haces una biografía pues de Luis XIV maravillosa, te felicitan, a lo mejor te dan la orden del mérito, etcétera, pero no te dicen eres un francesista, ¿no? Sí. ¿Sabes? No sé, vamos, no entras en la academia diciendo qué bien, Maruenda ha hecho Federico, Sí, ¿no? sí. Y aquí tenemos un complejo que es impresionante, tenemos grandes historiadores, vamos, la historia española es impresionante, oye, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Pero desde la leyenda negra somos gente acomplejada, Nos lo hemos ¿no? creído, porque Sí. la leyenda negra la crea un tío, un renegado llamado Antonio Sí, Pérez, sí. que es el primero. Un cierto, traidor uno de los como tíos- Guillermo de Orange, Sí, no te lo olvides, ¿no? pero un tío tan listo. Sí, sí. O sea, yo no sé, yo he estado habréis estado a lo mejor en la celda que tenía en el castillo de Turégano. Era un agujero, es un agujero en la roca, que ahora han hecho un corte, de manera que tú lo ves. Es un agujero en la roca que solo tiene un agujero arriba para echarle la comida. Estuvo un año. ¿Cómo pudo salir de allí ese tío? Porque era un genio. Sí, sí. Consiguió convencer al carcelero, que se jugó la horca naturalmente, de que lo mejor que le podía pasar al carcelero era sacar al preso político más importante de la época y llevarlo a la frontera de Aragón, y allí consiguió que ahorcaran, mejor dicho, que decapitaran al idiota, Bueno, al pobrecito bueno. Lanuza, que era un chaval de 18 o 20 años, no sabía hacer, y este lo engatusó en 10 minutos. Sí, sí. Era un genio del mal. Sí, sí, Luego se diciendo vendió a Francia. que era hijo de Gonzalo y es el Pérez. que, Claro. bueno, era un genio. Cosa que hay dudas, yo siempre he pensado que no era hijo de Gonzalo Pérez, pero sino bueno. del rey. Bueno, yo del rey, yo creo que es más del príncipe de Éboli, ¿no? De Éboli. Sí, yo siempre he de ahí pensado. era el- o Yo sea que- siempre, pero bueno, tampoco tengo ninguna prueba, simplemente digo Sí. como historiador, ¿no? Pero sí que es verdad que las alteraciones de Aragón es espectacular. La Nuce, yo siempre digo lo mismo que tú, que era un tonto. Pobre ¿sabes? chaval, no Sí, sabía lo que hacía. Dice, ¿pero qué fueros? Si los fueros caducaron hace un siglo. Que Sí. te han engañado, Sí, sí. tonto. Felipe II lo acabó rápido eso, pero es verdad que Antonio Pérez se consiguió escapar y hasta el final de su vida se dedicó a atacar a España, a crear Sí, la leyenda señor. negra, un odio a Felipe II y a intentar pues que invadieran España y acabar con Sí, sí. un desastre de personaje. Muy interesante, muy brillante, muy inteligente, Brillantísimo. pero Y la biografía de Marañón es maravillosa. a mí por eso lo de la afiliación, es verdad que hay historiadores que dicen que no, pero Ruiz Pérez es un personaje espectacular, ¿no? Es decir, Sí, ahí se decía que si era amante o era hermano de la duquesa. sí, de sí, es tremendo todo. No, y a lo mejor las dos cosas. Bueno, Bueno, vamos con a hacer Barbadillo una... hablaremos, pero de otro libro, ¿no? Sí, Hablaremos pero de vamos los a hablar, son los presidentes Césares americanos, del sí. Imperio Americano, porque claro, aquello es una república presidencial. Que aquí es que no nos cabe en la cabeza más que algo en Francia, pero incluso no tiene comparación. Desde Los George poderes del Washington, presidente, ¿no? desde Washington, Que tú porque siempre recomiendas un libro que es maravilloso, ¿verdad? bueno, hay un librito, Un petit libro. el de Mary Higgins Clark, Sí. que cuando estaba para jubilarse Precioso. hizo un librito de 90 páginas dedicado al día en que Washington deja la Casa Blanca y se vuelve a su granja. Precioso, sí, precioso. Y es un libro de llorar, porque está toda la gente que acaban de crear la República, es el presidente, podría haberse quedado lo que fuera, haber sido rey, lo Sí, que hubiera sí. querido.
Bueno, pues lo despiden los pobres con los pañuelitos. Sí. Y está todo el trayecto a su casa, a su granja, donde al final morirá, con pañuelos la gente despidiendo. Bueno, Desde George Washington hasta... Eso es la parte hasta admirable de Estados Unidos. No, y la grandeza, es decir, lo que tú decías, al final no estaba escrito en ningún sitio lo de los 2 mandatos, pero todo el mundo, como Washington lo hizo, pues ya hasta lo Roosevelt. Sí, Roosevelt es el que se lo carga. Y entonces ya se corrige y se enmienda para que solo sean, que está muy bien, a mí me parece lo de los 2 mandatos en todo me parece genial. Suficiente 8 para años, hacer, pero no para pervertirse. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, una pausita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos el tiempo es muy sencillo de contar. Caen las temperaturas, como ya les dijimos, y atención, porque no es que vengan las lluvias en el Mediterráneo, es que vienen las tormentas, las torrenteras, las ramblas, avenidas, en fin, inundaciones y muertos. O sea, no se metan en el coche creyendo que en el coche están a salvo. O sea, un coche no es un submarino. Que es que hay gente que, como tienen esos diseños, piensan que son submarinos. No, es más, te puedes morir en el coche. En fin, tengan muchísima precaución, porque tanto en el sur de la Comunidad Valenciana, en Murcia no sé, Villegas a lo mejor ha confinado el agua, pero en Almería, en la parte de costa de Granada, parte de Motril y hasta en Málaga, puede haber hoy aluviones peligrosos. Las temperaturas, bueno, en Madrid ya no pasamos de 10 grados hoy, en Santa Cruz de Tenerife está la máxima 25, típico ya invernal y también típico de invierno, pues la mínima de nuevo en Teruel, que está prácticamente en solitario, llevando el peso del pelotón del pasmo, no nos preocupa. Es una tradición, no pasa nada, para curar jamones esto es perfecto, 2 bajo cero. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, hoy tenemos muchas cosas que contar así en materia económica, pero vamos rápidamente. Primero, antes de ir a la bolsa, estrategias de inversión, porque cuando la cosa va mal, se puede ganar dinero. Así es, Federico, se puede ganar dinero y lo podemos hacer de la mejor manera posible, que es formándonos y tomando decisiones de inversión de forma responsable. Esto lo conseguimos con el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, del que tuvimos aquí un fantástico aperitivo la semana pasada, el pasado jueves, en ese seminario online gratuito que está ya a disposición de todos nuestros oyentes si entran en Libre Mercado, en Libertad Digital. Allí buscan la noticia y tienen el vídeo con la grabación de esa hora de seminario online que tuvimos gratuito aquí en Libertad Digital. Bueno, ¿y cómo está el mercado de valores, que estaba estos días muy raro? Bueno, pues Federico, ha estado subiendo estos últimos días, pero se está dejando esas ganancias en el día de hoy. Ha estado abriendo con caídas superiores al 2%. En este momento se está dejando un 1,52%. Cotiza en 6.650 puntos en este mismo instante, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Y lo que nos dicen los analistas es algo lógico, y es que, bueno, pues pese a que todas las encuestas daban por descontado que Biden iba a ser no solo el ganador, sino que iba a arrasar en Estados Unidos, bueno, pues este recuento, esta noche electoral, ya mañana aquí en España, tan reñida, bueno, pues ha incrementado la incertidumbre en el mercado, y dicen los expertos que todos los analistas están con la vista puesta en lo que suceda al otro lado del charco. Nosotros estamos con Infocif en la vista puesta a ver si compramos alguna empresa. Eso es, Federico. Yo Planeta ya te digo que no la voy a comprar. De hecho... Pues está muy bien, ¿eh? Sí, sí, hombre, fíjate, yo saco ahora el nuevo libro el día 24. Ser el dueño de tu propia editorial. ¿Sabes qué tirada van a hacer? ¿100.000? 60.000 ejemplares en la primera edición, con reedición preparada. ¿Cuánto llevas de historia? Nunca, 130. No, digo de ediciones ya. 35. Pero esto es una cosa verdaderamente sorprendente, porque es la primera vez que un ensayo político hacen ¡buah! Todo. Y además no hay prepublicación. Directamente al libro.
60.000, son 60.000 ejemplares. Lo yo normal al en una principio primera... pensé que había oído mal. Lo normal en una primera tirada, que suelen ser... En un ensayo, 1.000, 2.000, 2.000, si el autor es conocido, 3.000 a lo mejor. Sí, hombre, pero tú eres una apuesta segura. Yo, si fuera tu editor, evidentemente saco 60.000. Pero estas apuestas son caras. Bueno, Quiero sí, decir sí, que claro. Y si lo que estamos haciendo... claro. Por eso te digo, vamos, yo apostaría sobre seguro. No, efectivamente, en el análisis de empresas, ese análisis que tenemos, que podemos conseguir con la información de Espasa no Infocif... la puedo comprar, más bien me ha comprado a mí por 2 años. Pero oye, en ese análisis que tengan activos como tú y libros como el tuyo, Federico, bueno, pues no deja de ser muy atractivo a la hora de analizar esa compra. Tenemos datos sobre el paro. ¿El paro sube menos de lo previsible o estamos lo de siempre, que hay que ver el conjunto del año? Hay que ver el conjunto del año, Federico. Lo que nos cuentan los servicios públicos de empleo es que el paro ha subido en octubre en 49.558 personas. Presumen los servicios públicos de empleo que es su menor subida en este mes desde 2016. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo cierto? Bueno, pues que en el acumulado del año, en los últimos 12 meses, el número de parados se ha disparado en 650.000 personas. También tenemos los datos de la Seguridad Social. Dice el Ministerio de Seguridad Social que gana 113.974 afiliados el sistema, es decir, que habrían ganado en el último mes más de 100.000 puestos de trabajo, pero de nuevo acudimos a las cifras al acumulado interanual y lo que vemos es que el sistema ha destruido en estos últimos 12 meses 440.000 puestos de trabajo. Bueno, más la gente que ya no busca empleo. Exacto. Ahora, esto realmente, Rubén Fernández, es una caja de sorpresas. Como es de Gijón, la patria de Jovellanos, pues puedes esperar cualquier cosa novedosa. Pero un selfie en piedra, esto sí que no me lo esperaba. Sí, cuéntanos, Rubén. ¿Cómo se puede hacer un selfie en el año 1100? Pues tallándose en la piedra. Esto es lo que han descubierto una investigadora inglesa en el interior de la Catedral de Santiago de Compostela. En una de las columnas, un cantero talló su propio autorretrato sonriendo mientras nos saludaba, posteada para la posteridad en una columna a 13 metros del suelo en el siglo XII. Claro, todo, para que ningún obispo la viera. Está bien pensado. Todo un selfie medieval. Oye, pero es fantástico. Maravilloso. Bueno, os cuento desde Estados Unidos. Comienzan ya, lógicamente, a hacerse pues muchas declaraciones al respecto de esos comentarios de Donald Trump, diciendo que era ganador de las elecciones y que iba a recurrir al Supremo y pidiendo que se pare el conteo de votos. Alessandria Ocasio-Cortez, ¿no? La extrema izquierda, acaba de calificar esas declaraciones de ilegítimas, peligrosas y autoritarias. Veremos a ver qué es lo que sucede, pero ya digo que ahora mismo todo lo el mundo dice la socia de Black Lives Matter, analizando o sea que no está mal. El contenido de las declaraciones. Ahora, pero Biden no ha dicho nada. No, Biden salió sobre las 6:30 de la madrugada, hora española. Que tenía fe. Que iba encaminado, ¿no? Ha dicho sí, que su padre le había dicho que tuviera fe. Sí. Pues como no tenga votos... Rezando. Sí. No creo yo que por sus pecados, a lo mejor. Bueno, esa es la hipocresía puritana. Una pausita. Bueno, Pedro Fernández Barbadillo acaba de publicar en Homo Legends, un libro, Los Césares del Imperio Americano, que conviene recordarlo. Recuerdo un libro de Raymond Aron, La República Imperial, que está en Alianza Bolsillo, para entender la naturaleza del régimen de Estados Unidos, sin lo cual no se entiende absolutamente nada, no solo su propia idiosincrasia interna y tal, sino sobre todo su política exterior, que al fin y al cabo una potencia es lo que nos interesa a los que somos ahora. Bueno, España fue potencia y ahora es impotencia. Pero bueno, don Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, don Federico. Bueno, los Césares del Imperio Americano hace referencia a esa condición imperial. Bueno, lo que quiso ser Julio César y lo fue luego César Augusto, realmente emperador, pero es un libro que no hace una cronología, sino que va por temas, o por así decirlo, por argumentos de lo que han sido los presidentes en Estados Unidos, sobre todo los presidentes significativos. Pues así es, he tratado de explicar la situación de Estados Unidos, su nacimiento como república federal, que eso también se olvida muchísimas veces al hacer análisis como el del colegio electoral,
pues a través de los presidentes y de cómo han ido ellos pues configurando el poder. Desde luego, cuando los padres fundadores diseñaron la Constitución, no podían sospechar que el presidente acabaría imponiéndose a este legislativo. Bueno, imponiéndose lo que es política exterior. En política interior sigue bastante limitado. Ten en cuenta que hasta el Congreso lo puede destituir a él, difícil, pero es posible. Él no puede disolver el Congreso. El Congreso puede superar el veto del presidente y también el Congreso puede sustituir la firma del presidente. Si le envían una ley y él no la aprueba o no plantea el veto, en 10 días la Cámara da por sentado que el presidente la ha firmado y entonces entra en vigor. Bueno, mira que son cosas peculiares que se basan en tradiciones basadas en algo, pues a lo mejor el voto de conciencia o que perteneciera a una parte religiosa que no era mayoritaria, vete tú a saber cuál sería el origen, pero son cosas que se han conservado, antes lo decía Paco Maruenda, que tienen a gala conservar cosas, algunas de las cuales no tienen más sentido que el hecho de conservarlas, ¿no? Bueno, es que vamos a ver, Estados Unidos nace, la Constitución se elabora con una desconfianza muy profunda hacia el ser humano. Sí, eso es lo mejor que tiene, sí. Eso es, y las tentaciones de poder absoluto que puede alcanzar. Por ejemplo, este colegio electoral en el que influye tanto el pueblo como los estados. Sin embargo, los colegios electorales, por ejemplo, el que eligió a Azaña, presidente de la República en el 36, se reunió todo al completo, que eran los diputados, más un número similar de cargos elegidos, de concejales, ayuntamientos, además se reunió todo a la vez en el Palacio de Cristal del Retiro. Con el frío que hace. No, eso fue en mayo, pasado muchísimo calor. Bueno, pues tampoco estoy yo muy seguro de que en mayo haga mucho calor en Madrid. Es que aquí en Madrid tiene una idea del clima, en fin. Bueno, pues entonces el colegio electoral, los elegidos, los compromisarios, se reúnen cada grupo en la capital de su estado. Todos el mismo día, eso sí, y es donde emiten los votos y esos votos los certifican las asambleas legislativas de los estados. ¿Por qué no se reúnen todos en la capital del país, en Washington D.C., y ahí emiten sus votos? Pues porque los legisladores no se fiaban de que no pudiese pasar algo, o sea, que un presidente muy potente, que se dio alguien, por ejemplo, como Andrew Jackson, pues pudiese presionarlos de alguna manera o sobornarlos para que emitiesen el voto a su favor. Por eso se mantienen esa tradición de reunirse cada uno en su capital. Bueno, es que eso está precisamente por el soborno. Bribes. Porque es que es verdad que está previsto, lo que has dicho al principio es lo esencial. O sea, la filosofía política que impregna toda la propia República de los Estados Unidos es la desconfianza hacia el poder, porque el poder siempre tiende a abusar. Y dice, hombre, siempre. Y además la naturaleza humana, como es, que es falible, los católicos dirán el pecado original, los calvinistas no sé qué dirán, pero lo llevan peor. En fin, mal es malo, el fuste torcido de la humanidad, que dijo el clásico, pues hay que evitar, como sea, hay que poner contrapesos, las balanzas, las medidas, todas esas cosas tan difíciles de traducir, pero que básicamente se basan en controlar el poder. No solo en el Parlamento, sino sobre todo la ley, que la ley esté por encima del poderoso en cada sitio. Eso nos ha llevado a una situación, ya animo a que entréis en el debate, que a mí cuando he vivido en Estados Unidos no me gusta nada, que es la dictadura de los abogados. Es decir, en la práctica, la dictadura de la ley, que es necesaria en Estados Unidos, porque es un país hecho de aluviones de inmigrantes, con razas, religiones, procedencias distintas, con una tendencia a la violencia natural cuando se mezclan comunidades fuertes, además con unas identidades tan fuertes como irlandeses, escoceses, alemanes, ingleses, de gente acostumbrada a pegarse. Bueno, la ley es fundamental, pero con el transcurso del tiempo, al final la ley acaba en abogados. Y claro, hay más abogados en Estados Unidos, hay el doble que en el resto del mundo.
Bueno, yo creo que eso se debe en parte a lo que empiezan a hacer los demócratas, sobre todo Lyndon B. Johnson, en los años 60, con la Gran Sociedad, que es crear un enjambre de legislaciones, de regulaciones de todo tipo, que van desde el medio ambiente hasta las cuotas en la administración federal y las cuotas para las empresas que contratan con la administración federal. Claro, lo que hacen es, se habla en España de que se politiza la justicia o se judicializa la política. Bueno, en Estados Unidos lo que se ha hecho con todas estas legislaciones y este victimismo de las diversas comunidades que muchas veces son inventadas es dar un poder inmenso a los abogados. Cuando alguien se siente oprimido, vejado, discriminado, pues lo que hace es plantearte un pleito. Donde Washington, hay que recordar, dice, bueno, se ha acabado, necesitamos un Congreso Federal, necesitamos un ejército que no se vaya a cultivar mientras y parar la guerra, y todo eso va de una confederación a una federación, y la gente olvida que la guerra civil no fue una guerra para liberar a la población de color, a los negros, no es verdad, eso es mentira. De hecho, el discurso de Gettysburg de Lincoln es tardío, es decir, es una lucha entre dos conceptos de cómo tiene que ser América. Y sobre todo es la unión. Claro, lo que exacto. defiende Lincoln es la unión. La unión. Y por eso tarda en hacer ese famoso discurso de Gettysburg, ¿no? Entonces, claro, todo ese concepto del aislacionismo americano, y luego no olvidemos que es muy importante que los que forman Estados Unidos vienen huyendo de Europa, es decir, ese concepto de rechazo. Por eso Roosevelt pues tiene que hacer la ley para poder conseguir dar armas a ingleses y rusos, ¿no?, para hacer frente al nazismo, y además en 1917 por fin se entran en la guerra, pero es que les cuesta mucho porque ellos desconfían profundamente de Europa, es decir, tienen un rechazo, es que han huido de las persecuciones religiosas, de las guerras civiles, de las guerras entre países, ¿no? Y del pecado, de todo, han huido de todo, ¿no?, con religiones diversas. Entonces, claro, la mentalidad estadounidense que nosotros, con esa arrogancia infinita que tenemos los europeos, los miramos con desprecio y te quedas como sorprendido. Si ellos son tan europeos como nosotros. Eso primero, ¿sabes? Pues eso es como si piensas en América. Dice, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre un argentino y español? Pues que son un poco más italianos que nosotros. Sí, el acento. Pero, bueno, y que han dado un papa espantoso como Bergoglio, pero bueno, eso es... que ha salido ahí el Cheminga Dominga, o sea, que eso es grave. Sí, Bergoglio, que no está nada mal. Para compensar a Messi salió, el peronismo... Ese papa populista, hijo de Perón. Yo creo que se ha vuelto loco. En los ojos que tenía el otro día eran de loco. A mí me da miedo, fíjate. Con un poco de suerte todavía va a morir antes que Ratzinger, y vamos a tener a Ratzinger, que yo lo dejaría mientras viviera, santo, sabio y tal, que siga Ratzinger. Es un personaje nefasto. Mira, ayer me decían, una persona dice, pero ¿cómo es tan crítico? No, era una de mis hijas, perdón, una persona me decía, papá, pero dije algo del Papa, ¿no? Digo, no, hombre, yo que soy creyente y católico razonable y tal, es que este es un Papa que solo gusta a los ateos. Es como muy llamativo, es decir, todos mis amigos que no son creyentes son fervorosos defensores de él. Pedro Sánchez. Sí, claro. Pablo Casado ahora, que se ha hecho rojo, Pablo el rojo. No, tampoco está en rojo, pobre Pablo. La preocupación básica es combatir a Vox, igual que los podemitas. Se va a estrellar a este paso, porque en tu tierra, en Cataluña, las próximas elecciones van a ser más delicadas para Casado que para ningún otro. Bueno, es que Casado tendría que tener en cuenta una cosa, es que pase lo que pase, Vox está ahí y va a sacar... Hombre, yéndole mal sacará 45 diputados, yéndole bien llegará a 60, o los que sean. Vamos, digo como ejemplo, ¿no? Es decir, es igual la cifra, ¿no? Pero cuidado. Y lo va a necesitar, es que es imposible que el PP saque mayoría él solo absoluta. Por tanto, si tú necesitas saber, lo que has de hacer es marcar tu territorio y dedicarte a Ciudadanos, al PSOE. Yo es lo que haría, ¿no? Pero vamos a dejarnos de... Vamos a ir a Trump, Bertrand, que es tan educado, que, en fin... Pero vamos a hablar algo de la personalidad de Trump y de cómo han sido estos 4 años de Trump y cómo podrían ser los 4 años venideros, porque él es un tipo, lo decía antes Paco, sin ningún tipo de experiencia política. Tenía la experiencia de las cenas estas donde se da dinero a los ricos, más con Clinton que con estos, pero simplemente porque los Clinton tenían mejor maña para pedir. Bastante le importaba a Clinton de dónde venía el dinero, etcétera. Pero estos 4 años han sido muy, muy difíciles, sobre todo con la presencia china ya, con una gran potencia militar en el Pacífico, política, diplomática, económica, etcétera, encima con el virus. Y ya Trump ha dado la impresión de ser, por lo menos en los primeros 2 años,
alguien que no sabía muy bien en política exterior, tenía intuiciones, pero no ideas. ¿Eso crees que ha cambiado? Y luego que nos cuente Pedro su opinión. No, yo creo que sí, lo de la intuición, sin la menor duda. Él ha conectado primero muy bien con digamos, las bases populares en Estados Unidos que se sentían muy abandonadas, no solo por Washington, pero por todo lo que representa la costa este, o sea, por los grandes medios. Y esos grandes medios además se lo han cobrado muy caro porque no han parado en los últimos 4 años. Si se revisa en el New York Times, y bueno, las grandes cadenas de televisión como CNN, CBS y los demás, se ve una campaña sistemática contra Trump. Y yo creo que esto le ha dado más popularidad a Trump. Y él ha seguido precisamente aprovechando esas campañas, porque no hay nada que más le guste a Trump y más le pone que ese tipo de ataques incesantes de parte de todos esos sectores. Entonces yo creo que, y ahí está el gran error, no solo de las encuestas, porque siempre se habla de las encuestas, pero en realidad son los medios, primero algunos de ellos que han pagado las encuestas, y los medios han cultivado esta imagen que Trump estaba ya cada vez más desconectado de la realidad y que iba a perder las elecciones y que no había de otra. Yo creo que eso es muy importante para entender lo que ha pasado. No es el único país donde pasa ese tipo de cosas, donde finalmente la gente no dice en las encuestas realmente para quién van a votar. Eso lo hemos visto. Yo tengo un precedente realmente fascinante, que es el de Nicaragua en el año 90, cuando todo el mundo decía que iba a ganar los sandinistas, iban a arrasar, y perdieron. Cometieron el error de contar los votos. Ahí fue. Entonces tenemos esos casos que uno de los primeros casos que he conocido donde se ve la distancia que hay entre las encuestas y los medios y realmente los votantes. ¿Y qué importancia tienen los directores de campaña? Porque es una figura, ¿no?, que aparece en todas las series americanas de televisión. Bueno, y francesas, la de Les Hommes à l'Ombre, bueno, que incluso es una serie magnífica, hay que decir, basada un poco en la idea de Macron, de cómo se consigue que alguien que no tiene nada ni partido, siendo el segundo en todas, llegue al final y pueda ganar, que es fascinante. Estás mucho más al tanto que yo, porque yo la única que he visto de esas es Baron Noir. Pero bueno, ese también. Ese también. Las demás no las he visto todavía. Les Hommes à l'Ombre, esa es sensacional. Y son 3 temporadas y está hecha, esa es más fina, porque Baron Noir podía ser del PSOE de Extremadura, o sea, parece Juan Guerra, o sea, el tío es clavado. Pero en la otra no, porque es muy de las alturas. Es como el ala oeste, pero de verdad. Más fino. Pues también tendrán parte de culpa, ¿no?, de lo que ha sucedido o de lo que han interpretado las encuestas. A ver, Pedro, que ahora no queremos... Primero, la pregunta anterior. ¿Cómo has visto Trump, esta primera legislatura de Trump, que no sabemos si será la única o será la primera de 2, porque afortunadamente, yo estoy con Paco, son 2 y se acabó. Y se acabó, que es como tiene que ser. Pero bueno, ¿cómo lo has visto y si crees que ha evolucionado también en la política exterior? Bueno, yo creo que Donald Trump hace una política exterior dependiente de su política interior. O sea, él gana las elecciones con un programa que, entre otras cosas, pues, es el enfrentamiento a lo políticamente correcto, a esta dictadura ideológica progre de las universidades de la costa este, pero también prometiendo devolver empleos de calidad, trabajos, fábricas a Estados Unidos, en concreto a lo que llamamos el cinturón del óxido, esos 4 estados en los que él ganó su primer mandato, o sea, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Ohio. ¿Y a dónde se fueron esas fábricas? Pues esas fábricas empezaron a irse primero a México y luego sobre todo a China. Por eso, desde el primer momento, él hace un enfrentamiento con China
y le dice a los chinos comunistas, que eso lo dices tú constantemente. Sí. Es que claro, porque con Taiwán no hay problema. Eso es. Él está a favor del libre comercio, pero oye, un libre comercio entre iguales. Y no puede ser iguales, pues Estados Unidos o España o Alemania, con sus legislaciones laborales, medioambientales, con sus derechos fundamentales, que con la China comunista, donde al que chista en la cola, pues le sacan a dar un paseo, no sabemos si vuelve, pero probablemente no, y donde mucha gente, muchos de estos plutócratas han llevado ahí sus fábricas, pues para seguir haciendo negocios con los chinos muy baratos, porque les ofrecen mano de obra barata y sobre todo que obediente, que no esclava, chista. Mano de obra esclava, sin derechos sindicales ni cosa parecida, claro. Bueno, y el asunto de la propiedad intelectual, que en China directamente la roban. Sí. Bueno, y hay otra cosa que en un libro de Thierry Bolton, que a ver si se traduce en España, tú que tienes influencia en Planeta, que se llama Le Bluff Chinois, que es cómo los técnicos de las grandes empresas occidentales pierden dinero en China, pero antes que reconocer que han metido la pata con lo de los 1.000 millones de mercado potencial y tal, prefieren aumentar la inversión porque el Partido Comunista, que es el Partido Comunista, no existe el mercado chino, les ofrece otra inversión para compensar lo que han perdido. Y vuelven a invertir y vuelven a perder. Y ya calcula Thierry Bolton, que tiene además una trilogía sobre el comunismo extraordinaria, que es el que hizo el primer seguimiento del dinero de Etiopía, que eso está traducido al español, Silencio se mata, es la Live Aid, dice, bueno, ¿cuánto dinero ha llegado a Etiopía? No llegó ni un centavo de dólar, llegó a los pobres. Es más, los sacaban de su sitio para pedir más dinero, sacando otra vez al negrito con moscas en la televisión. Es un libro estremecedor. Bueno, pues Bolton cuenta cómo a los 10 años, porque está calculado, ya a los 10 años ya es lo máximo que aguanta en pérdidas una empresa occidental, y echan al ejecutivo que puso el dinero en China, dinero que nunca recuperarán, y si tenían una patente, por supuesto la han perdido. O se la han robado los chinos o la han copiado. Pero desde luego, olvídate, las empresas que pueden estar haciendo dinero allí, solo lo pueden hacer allí. Como quieran llevarse su dinero, ya no es suyo. Esto es todo una trampa. Bueno, pues esa China no puede ser un socio comercial en igualdad de condiciones que Occidente, que Canadá, que Estados Unidos, que los países europeos, que la Unión Europea. Y contra ese país, pues, Trump ha tomado medidas de guerra comercial que han sido recibidas con alaridos de escándalo por parte de los bienpensantes de costumbre y en el grupo de Davos. Pero a cambio lo que ha hecho ha sido que muchas de estas empresas vuelvan a instalar fábricas en Estados Unidos. Bueno, también ha bajado los impuestos que había a la repatriación de capitales, con lo que a su vez han regresado capitales a Estados Unidos. O sea, en 2019 estaba subiendo la hora de trabajo no solo de los más cualificados, sino de los menos cualificados. Entre ellos, pues gran parte de la minoría de la comunidad negra e hispana, que es lo que explica, en parte, es uno de los factores que explica que haya habido este voto de más a Trump por parte de los negros, que es la comunidad, el grupo que vota en bloque al Partido Demócrata, presenten a quien presenten. O sea, más del 90% suele votar al Partido Demócrata pues desde hace unos 20 o 30 años. Ahora vamos a ver en las encuestas y los estudios que se hagan a partir de estos días que probablemente se confirmen lo que se decía, que más del 20% del voto negro ha ido a Trump. Bueno, y el aumento del voto hispano, pero mucho mayor todavía en muchos estados. Lo último que tenemos, el último dato, y ahora nos iremos a novela porque a algunos se les va a caer el pelo. Prácticamente las bolsas se han hundido porque se prevé varios meses de debate judicial, etcétera. Para enero estaría hasta enero, ya... pero claro, ¿quién espera hasta enero con los negocios? Y estamos a principios de noviembre. Bueno, ese es el sueño de Nancy Pelosi. Probablemente los demócratas vuelvan a ganar la Cámara de Representantes y reelijan a esta señora, pues que tiene 80 años, 80 años, y pretende sustituir a Donald Trump.
Entonces, según la Constitución de Estados Unidos, si no, bueno, y las enmiendas, si no hay una mayoría en el colegio electoral, una mayoría absoluta a favor de un candidato, la elección pasaría a la Cámara de Diputados. Y mientras se decidiese todo este asunto, habría, porque el presidente... Tendría un ratito la presidencia. Sí, señor. El presidente y el vicepresidente cesan automáticamente el 20 de enero. Unos días antes se ha constituido la Cámara y el Senado nuevos. Entonces Nancy Pelosi se hace la ilusión de que si el 20 de enero ella pueda ser presidenta en funciones. O sea que la que está atizando seguro más que Trump es ella. Ella, sí, que es más mala que un dolor. Yo la vi el día en que hinca la rodilla y se tiran 7 minutos pidiendo perdón. ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho ella? ¿Ha matado a algún negro? O sea, ¿qué ha hecho ella? Bueno, y además, contra España y contra Colón, defiende que se carguen las estatuas de Colón. Dice que lo siente mucho por su ascendencia italiana. Pero si Colón era un empleado de la corona de Castilla, si Italia no existía, pero que tiene que avergonzarse. La tía payasa... En fin, bueno, la detesto. Pues ahí, Federico, yo le doy a ella algo de razón. Sí tiene de lo que arrepentirse, sí. Porque su señor padre fue alcalde de Baltimore y esta nació en 1940. Bueno, en 1948, como digo, su papá, alcalde de Baltimore, inauguró un pedazo de monumento a 2 generales confederados, el general Lee y, hombre, como no, Stonewall Jackson. Sí. Y a esta inauguración asistió doña Nancy con sus 8 tiernos añitos. Encima el padre dijo... O sea, dijo, que se pelea con el padre ahora, a los 80. Pues ya ves que sí. Es muy malo. Es muy malo. Y encima el padre dijo que todos los norteamericanos tenían que tomar ejemplo de la fortaleza y de la dureza de carácter de estos 2 confederados. Claro, por supuesto, el monumento pues ya fue retirado hace unos años y se ha dejado solo el pedestal vacío. Bueno, pues se lo pondrán a Nancy. Bueno, a ver, Nuguela. Sí, Nuguela Anzule. Conviene recordar. Sí, se les va a caer que tiene mucho éxito lo de las pestañas. El alargador de pestañas. Bueno, claro, es que ahora con la mascarilla, fortalecedor de cejas, porque con la mascarilla volvemos a una idea pues árabe de la belleza. Claro. Bueno, y además es para todos, ¿eh? Porque, sí. Claro, tú estarás pensando en las chicas, pero eso sí, para la mirada de los chicos es una manía que tengo desde niño. También. Pero Aguado pensará en Aguado. Sí, claro, bueno, pues... Aguado, además de que necesita Nuguela, porque está alopécico total... Pues no digas eso, no digas eso. No, bueno, alopécico no, que está perdiendo mucho. No digas eso, por favor. Veamos que necesita otro trasplante, que lo han trasplantado mal, o sea... No digas eso. Pero sobre todo, claro, como vaya con la mascarita... Pues es que tiene además muy pocas cejas, me he fijado. Bueno, pues son los nuevos pues productos. Tiene esos ojos son de los susto. Nuevos productos de... tiene pocas cejas y pocas pestañas. Entonces, tú ves a Aguado y parece que está continuamente asombrado. Son los nuevos productos de Nuguela Anzule, se llama Amazonic. Ese producto que tú dices que es la máscara de pestañas para hacer, bueno, pues que nuestras pestañas sean mucho más largas, estén mucho más fuertes, estupendas para lucir hasta incluso con la mascarilla. Fíjate, con la mascarilla puesta, más volumen, diferencia más con Díaz pigmentación. Ayuso, que tiene unos ojazos tremendos. Bueno, pues si quieres ser la chica o el chico de las pestañas bonitas, y todavía estamos todos a tiempo, bueno, pues en Nuguela Anzule tienen ahora este producto. Hoy, fíjate, no sé si te estaban escuchando desde primera hora de la mañana, pero nos vamos a ir a Murcia. ¡Hombre! Allí vamos a saludar en Yecla los dueños de My Herbolario, en la calle Colón número 17, porque tienen todos los productos de Nuguela Anzule. Vamos a recomendarles. Es una de esas grandes poblaciones que eso no me lo sé, pero seguramente Paco entró en guerra con los pueblos vecinos en la Primera República. Yo no sé si Yecla, Jumilla desde luego, Cartagena también, Totana también entró en guerra, Cieza entró en guerra, pero no sé si Yecla entró en guerra con algunos de sus vecinos. Que eso en la Primera República nadie ha hecho todavía la gran historia grotesca de esas guerras ridículas, cantonales. Sí, incómoda para la izquierda, ¿no? ¿Sabes? Hombre, es que para los historiadores de izquierdas, la Primera República es un terreno mitificado que cuando entras en ello, yo he entrado pero no en esa profundidad, es espectacular, ¿no? 4 presidentes, el golpe Serrano, en realidad son 5, sí. Porque Serrano es presidente del Poder Ejecutivo, siempre se olvidan, siempre ponen la imagen del pequeño, siempre los 4 presidentes, y luego es una etapa catastrófica, los debates en el Parlamento son disparatados, bueno, es todo... Vamos,
vamos, es de esos golpes de Estado general Pavía, y dice, sí, no a caballo, sino en mulas, de entrar ahí, echarlos a patadas a todos y que se vayan. Y no tuvo ni que entrar. Sí, exacto, salieron corriendo todos. Fueron de una gran Biden, valentía. a través de Twitter, ningún candidato está en condiciones de autoproclamarse vencedor. O sea, que esto él no corresponde se proclama vencedor a los votantes y, bueno, todo está pendiente. Es que lo ven negro. Eso es que lo ven oscurísimo. Pensilvania, Wisconsin y Michigan. El recuento son esos tres Bueno, estados. vamos a ver, ¿por dónde van los oyentes hoy, Vanessa? Hablabas hace un rato del voto hispano y tenemos testimonio en nuestro contestador en una jornada electoral en la que para los oyentes ha quedado acreditada una vez más la manipulación mediática y la cocina de encuestas. Después de la pausa. Es La Mañana de Federico.